El metadato de todos los días con nuestro compañero Guillermo Jeremía. Hola Guille, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy buenos días, buen cierre de mes, buen comienzo de semana y todo lo que empezamos a transitar por estas horas. Bueno, ¿su fin de semana bien? ¿Todo tranquilo? Bien, muy bien. Bueno, me alegro muchísimo. ¿Usted también? Demasiado tranquilo para mi gusto. Pero... ¿Futbolístico? No. Futbolístico no sé, hemos creado todas las situaciones de gol que en los últimos 20 partidos no habíamos quedado. Pero bueno, eso no sirve para ganar partido, hay que meter los goles. Total, como en la vida misma. Exactamente. Todo suyo, estimado. Bueno, el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, la Fundación Rosa de Luxemburgo y el Programa de Estudios Regionales y Territoriales IGEO-UBA realizaron un estudio sobre la desregulación del sistema alimentario. Saben que una de las actividades más enérgicas de este gobierno está relacionado con desregular. Desregular implica remover controles, dejar que cada uno haga y deshaga. Bueno, en el sector de la generación, la producción de alimentos, los investigadores destacaron que entre noviembre del año pasado y julio de este año se desmantelaron 111 políticas públicas relacionadas con la producción, consumo y acceso a los alimentos. 111 políticas públicas de control de alimentos, de regulación de producción, fueron removidas. Con lo cual lo que se hizo fue liberar a las fuerzas del mercado para que hagan lo que quieran con esta desregulación. Bueno, ¿y qué ocurrió? Ocurrió lo que yo no se los tengo que explicar a ustedes, lo único que les voy a ayudar a poner estadísticas sobre cómo en estos 8 meses ha habido una transferencia de magnitudes aún no establecidas. Estos datos tal vez pueden ayudar desde los sectores que menos tienen a los sectores que más tienen, de los muchos que tienen poco a los pocos que tienen mucho. En los datos relevados por este trabajo conjunto de CELS con la Fundación Rosa de Luxemburgo y IGEO-UBA, vamos a ver algunas de las valoraciones estadísticas que obtuvieron. Por ejemplo, vamos a la primera. El costo de un guiso, que es la comida más frecuentada o por su costo exiguo, más realizada por los sectores que menos tienen, aumentó un 151% en 8 meses. 151% en 8 meses. Se redujeron, teniendo como patrón de referencia el salario mínimo vital y móvil y su crecimiento, porque ha crecido en estos meses el salario mínimo vital y móvil, la posibilidad de hacer porciones en un 27%, es decir, que con el crecimiento del 151% se hacen, y esto pensando en los sectores que menos tienen, un 27% menos de porciones. Vayamos al otro consumo de los sectores que menos tienen, que es el mate cocido, considerado yerba mate, agua caliente y leche. Bueno, la porción de mate cocido con pan creció un 147% en 8 meses en su costo. 147% en 8 meses. Por eso cuando te dicen que se está desacelerando la inflación, hay que pensar en la inflación de los que menos tienen, que comen guiso y toman mate cocido. La leche en polvo, que se utiliza habitualmente para la elaboración del mate cocido, creció un 166% en su valor. Leche en polvo. Bueno, esto es de los que aportaron con la pérdida de su poder adquisitivo a otros que se enriquecieron. ¿Y quiénes fueron esos otros? Bueno, esos pocos que se enriquecieron mucho. Vamos a ver a dónde fue a parar estos recursos que dejaron de tener los que menos tienen. Por ejemplo, las empresas alimentarias aumentaron sus ganancias en estos 8 meses un 1.300%. Es decir, que ganan 13 veces más las empresas de alimentos que en noviembre del año anterior. El complejo agroexportador de granos
aumentó el rendimiento de su actividad un 4.900%. 4.900%. Mientras que los precios de los alimentos crecieron en ese contexto un 128%. El estudio es abrumador. De los alimentos, les menciono algunos, cuánto crecieron, subas significativas que produjeron retroceso en los consumos. Bebidas se consumen un 26% menos en 8 meses. Lácteos un 12% menos. Carnes, que estamos en el récord negativo de la historia, un 9% menos. Frutas y verduras, un 7% menos. Y los productos de almacén, un 6% menos. Así, de esa magnitud, es la transferencia de ingresos de un sector a otro, porque no es que la economía entró en retroceso e impacta a todos por igual. Impacta a los que menos tienen y celebran, descorchan champán, no otra cosa, los pocos que tienen mucho. Insisto con el dato, las empresas alimentarias, ¿quiénes son empresas alimentarias? Bueno, Molinos Río de la Plata, Aceitera General Deza, las empresas ligadas al grupo Arcor, que producen mucho de alimentos, concentradas en un puñado de empresas, que son las que mayores ingresos tienen y las que han multiplicado por 13 sus ganancias. 1.300% más de ganancias han tenido en lo que va de estos 8 meses de gobierno. El complejo agroexportador no solo se explica por esta cuestión, por la transferencia, sino también por el contexto en el que se da. Porque el año pasado fue un contexto de sequía y este es un contexto mucho mejor, aunque las empresas agroexportadoras con estos niveles de ganancia tienen una posición más fuerte frente al gobierno y pueden especular más. De hecho, uno de los problemas que ha tenido este gobierno es no tener dólares que ingresen porque las agroexportadoras acumulan y no liquidan. Y las agroexportadoras no solo acumulan en un silo, en el lugar donde operan, muchas de ellas ya le compraron el cereal a los productores agropecuarios y los productores agropecuarios los tienen en sus campos en silo bolsa porque habiéndolo vendido las empresas agroexportadoras, ¿esperando qué? Esperando la devaluación, que veremos si va a llegar o no, da la impresión que este año no, el año próximo es electoral y si no está forzado por las circunstancias, el gobierno no se va a meter en un proceso devaluatorio en el medio de un horizonte donde las urnas lo esperan. Con lo cual, la especulación del puñado, la decena de agroexportadores es muy fuerte. Por eso, el gobierno anterior de Alberto Fernández dejó pasar una oportunidad única de sentarse a la mesa de los agroexportadores expropiando Vicentín. Tenía razones, elementos suficientes para hacerlo y no lo hizo y se perdió esa oportunidad. Ahora Vicentín le sigue debiendo, se estima que entre 150 y 200 millones de dólares solamente al Banco Nación, pero sigue operando. No paga las deudas, está en un proceso de quiebra que está siendo analizado por contadores que históricamente han fallado. En realidad no han fallado, han acertado en favor de la propia empresa en problemas económicos. Esa es la realidad de cómo en estos 8 meses de Milei no a todos les pegó igual el ajuste. ¿Quiénes fueron los que pierden, los muchos que pierden y los pocos que ganan? Así son las cosas, Ezequiel. Gracias, Guillermo. Buena semana. Hasta mañana.